Carmen Guiral Pellegrín es profesora de Arqueología en la UNED, donde imparte las asignaturas de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico e Historia de la Cultura Material desde la Antigüedad Tardía hasta la época industrial. En la actualidad se encuentra trabajando también en un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad titulado Tectoria et Pigmenta, estudio analítico y arqueológico de los pigmentos y morteros de las pinturas del cuadrante noreste de Hispania desde el siglo II a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para explicarnos los objetivos de este proyecto que supone la aplicación de la arqueometría al estudio de la pintura romana. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida a Sin Distancias. Hola, muy buenas tardes a todos. Un año más estamos con vosotros a cualquier hora del día. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es la arqueometría? Bueno, pues mira, la arqueometría es una disciplina que ya se considera científica, que emplea métodos físicos, químicos, geológicos, biológicos o de otro tipo para datar los restos arqueológicos o caracterizar los materiales, con la determinación siempre de sus propiedades físicas y químicas, el tipo de tecnología utilizada, el origen de los materiales, etcétera. Bueno, ¿y cómo se aplica la arqueometría al estudio concreto de la pintura romana? Pues mira, la pintura romana, desde un punto de vista de la técnica, debe realizarse desde la óptica de los dos de sus principales componentes o materiales, que son el mortero y los pigmentos. El mortero o el enlucido, en relación al mortero o al enlucido, debemos interrogarnos sobre los componentes, estableciendo la variabilidad de los mismos en las distintas capas en las que se aplica este mortero y también los elementos orgánicos e inorgánicos que componen los pigmentos, así como la técnica empleada en su aplicación. Sin embargo, hay que decir, y es importante para los arqueólogos esta afirmación, que los objetivos de nuestro estudio sobrepasan este mero estudio analítico, ya que ambos materiales guardan una estrecha relación con el tipo de aparejo murario sobre el que se disponen y también con las condiciones ambientales y funcionales de la estancia que decoraban. Oye, Carmen, y desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son los componentes de la pintura? Pues mira, voy a simplificar mucho la respuesta porque si no podríamos estar quizá mucho más tiempo del que disponemos. Pero la pintura mural romana consta de dos materiales fundamentales, que son el soporte, que es generalmente un mortero de cal y arena. Estos componentes, que son los básicos, se les pueden añadir otros muchos, como paja, arcillas, cerámicas, carbones y en algunos casos incluso restos triturados de pinturas ya destruidas. Sin embargo, la superficie pictórica está compuesta por pigmentos que pueden ser de origen orgánico o de origen inorgánico o mineral, que se aplican mediante una técnica al fresco o con el añadido de aglutinantes cuando se aplican en seco. Todas estas técnicas de la pintura mural antigua han suscitado siempre una gran admiración y a lo largo del siglo XIX y de los inicios del XX, los estudios publicados evocaban una serie de prácticas misteriosas que parecían esconderse tras la ambigüedad de las fuentes escritas clásicas, que son esencialmente Plinio y Vitruvio, ambos autores del siglo I después de Cristo, y que son los que han servido de referencia durante muchísimo tiempo para este tipo de estudios. Periódicamente vemos resurgir el problema de la pintura a la encáustica o pintura a la cera, y la presencia cada vez más frecuente de exposiciones de pintura mural siempre levanta elogiosos comentarios sobre el ingenio de los artesanos de la antigüedad y por lo tanto siempre sobre los materiales y las técnicas utilizadas. También desde un punto de vista científico, los materiales y técnicas de la pintura romana han sido objeto de numerosos estudios desde el descubrimiento en el siglo XVIII de las ciudades de la Campania y por supuesto se han incrementado en los últimos años. ¿Y en la actualidad qué tipo de estudios se están realizando y sobre todo qué objetivos se persiguen? Pues mira, en la actualidad tenemos una ventaja que se puede convertir en un inconveniente. La ventaja es que la utilización de depuradas técnicas analíticas ha supuesto un impulso muy fuerte para este tipo de trabajos. Sin embargo, empezamos a vislumbrar un grave riesgo, ya que cada vez son más los estudios en los que se presentan los resultados de análisis de fragmentos pictóricos que carecen de un análisis arqueológico previo. Para nosotros este análisis es necesario y es imprescindible para poder interpretar en clave histórica los resultados. Por ello,
una de las primeras consideraciones que debemos tener en cuenta antes de iniciar un estudio arqueométrico sobre pintura es la selección de las muestras. Deben proceder siempre de conjuntos pictóricos de los que se conozca procedencia y cronología. Yo creo ya que, bueno, lo creo yo y lo creen muchos compañeros, muchos colegas arqueólogos, que en estos momentos no se puede legitimar nunca un estudio por la simple curiosidad hacia los productos, sino que las exigencias científicas deben conducir a determinar prioridades y a establecer una serie de preguntas previas que resuelvan hipótesis que previamente hayamos planteado. Como podéis imaginar, es nuestro objetivo esencial, la identificación mediante técnicas analíticas, en nuestro caso petrográficas y químicas, de los materiales empleados en la composición de pigmentos y de morteros, que nos permita valorar el uso de los componentes del mortero, por ejemplo, dependiendo de la composición geológica de la zona y de la ubicación de la estancia, en el interior o en el exterior. También es muy importante averiguar la relación entre colores y estancias y la posibilidad de una jerarquización de las habitaciones en el marco de un mismo edificio, atendiendo a la calidad y al valor de los mismos, de estos pigmentos. De igual forma, también la selección de un tipo de material concreto puede adquirir un valor cronológico y también puede caracterizar recetas propias de un taller concreto, su procedencia y, para finalizar, podemos hablar, dependiendo del uso de estos materiales, del estatus socioeconómico del comitente, del propietario. También hay un problema que nos gusta plantearnos siempre, es los orígenes de los materiales. Y ante esta hipótesis de origen de materiales, siempre hay una serie de preguntas que debemos plantearnos. ¿La abundancia de un mineral en un lugar concreto implica una mayor utilización y su posible difusión a regiones cercanas? ¿O la disponibilidad y el uso de un pigmento en una región implican su utilización durante largo tiempo? Bueno, pues a todas estas preguntas son las que intentamos responder con nuestro proyecto, al que todavía le quedan un año y medio de duración para poder acceder y realizar toda una serie de análisis que nos permitan responder algunas de estas preguntas. Pero ¿sería ya posible avanzar algunos resultados del proyecto en el que estás trabajando actualmente? Vamos a recordar a nuestros oyentes que se trata del proyecto Tectoria et Pigmenta, estudio analítico y arqueológico de los pigmentos y morteros de las pinturas del cuadrante noreste de Hispania, desde el siglo II a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Por ejemplo, en relación a los morteros. Pues mira, sí, hemos visto que muy pocas veces se siguen las normas que nos describe Vitruvio, es decir, que los morteros deben componerse de 7 capas, cuyos componentes van variando de una a otra, y lo que nos encontramos normalmente es un menor número de capas, y luego hay una cierta curiosidad, que es que nos encontramos una capa con abundantísima cal, que es la que queda pegada a la pared, la que se dispone sobre el muro, hecho que contraviene todos los preceptos vitruvianos. Ante estos hechos tenemos que tener en cuenta que aunque los textos escritos son un punto de referencia esencial, tenemos que pensar que describen técnicas y materiales de una zona concreta, que es Italia y Roma en particular, y en una época determinada, como es el siglo I. Por lo tanto, las variaciones a lo largo del tiempo y del espacio pueden ser numerosas. Por otra parte, hemos encontrado también la presencia de yeso que está mezclado con la cal, que tampoco es un hecho muy habitual, no quiere decir que no exista, ni en la pintura romana ni tampoco en los estucos. Parece que podría ser una característica muy propia del Valle del Ebro, quizá por la abundancia de este material en la composición geológica de la zona. La constatación de la inexistencia de yeso en los estucos de otros lugares de la península ibérica, como Cástulo, por ejemplo, donde se están llevando a cabo interesantísimos análisis, nos induce a pensar que puede ser una receta muy particular de la zona, que bien intencionada o bien producto del uso de un material autóctono que lo tenían muy a mano, la verdad es que permite una mejor conservación, sobre todo de las decoraciones realizadas en estuco, como son las cornisas y otros elementos arquitectónico-decorativos. Por otro lado,
Bueno, pues hemos también podido constatar que en distintos lararios procedentes de Bilbilis y de Cesar Augusta, que es la actual Zaragoza, existe una primera capa de enlucido que tiene un aspecto muy terroso y que siempre aparece única y exclusivamente en los morteros de los lararios. Los lararios, como todos sabéis, son las capillas destinadas al culto doméstico, en el mundo romano, lo cual nos puede llevar a pensar, o por lo menos así lo hemos planteado como hipótesis, en la existencia de un posible taller que se dedicaba en exclusiva a la construcción de estas pequeñas capillas domésticas. Bueno, Carmen, y en relación a los pigmentos, ¿qué resultados estáis obteniendo? Pues mira, quizá lo más característico de todos los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años, del año y medio en el que está activo este proyecto, es la presencia mayor, una gran presencia de un pigmento como es el cinabrio, que es el pigmento más caro de cuantos existen en el mundo romano, hecho, por lo tanto, que nos debe sorprender y que nos indica el alto nivel de algunos de los dominus de las ciudades y villas, sobre todo de la zona del Valle del Ebro. Este pigmento, que como os digo es muy caro, siempre aparece dispuesto sobre una capa subyacente cuyos componentes varían, ya que puede ser de color amarillo o rojo, y cuya utilidad ha sido objeto de distintas interpretaciones. Para algunos autores es un intento de protección por la posible reacción de este pigmento del cinabrio con la cal del mortero, y para otros autores puede ser simplemente un intento de ahorro de pigmento aplicando una capa mucho más fina. Por lo que se refiere al color azul, que es otro de los colores, el llamado azul egipcio, que es un color artificial, es otro de los pigmentos más onerosos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la técnica. También este color azul aparece siempre puesto sobre una subcapa, bajo las amplias superficies pintadas, ¿no? Es un color que también presenta muchos problemas para su aplicación al fresco porque reacciona mal con la cal. Esta capa subyacente tampoco es siempre del mismo color y uno de nuestros intereses es comprobar si los cambios desde un color anaranjado hasta un color verde hasta un color gris son debidos a la época, a las distintas épocas en las que se pinta, o si en algún momento nos podría llevar a poder definir la existencia de talleres concretos. Por otro lado, el color verde, que es un color pues mucho más anodino dentro de la pintura romana, puesto que es un componente, es una tierra verde, también ha sido objeto de análisis y en este caso nos parece en principio que nos puede llevar a obtener conclusiones de tipo cronológico, porque hemos observado que en las pinturas del siglo I antes de Cristo y en las pinturas de la primera mitad del siglo I después de Cristo aparece mezclado con gránulos o pequeños granos del azul egipcio. Estos desaparecen en la segunda mitad del siglo I. Nos interesa comprobar si esta técnica, porque en definitiva es una técnica, se mantiene a lo largo de toda la zona noreste de España o queda reducida a la zona del Valle del Ebro. Para finalizar ya, quisiera apuntar unas pinceladas relativas a la técnica. En este terreno lo que nos interesa conocer, sobre todo, es que si los pigmentos se han aplicado al fresco, como parece evidente en la mayor parte de las analíticas realizadas, o si bien en algunos casos pudieran existir componentes o aglutinantes de tipo orgánico, con lo cual la pintura ya no estaríamos ante un fresco, sino ante una pintura al temple. Carmen Guiral Pelegrín, profesora de Arqueología en la UNED, la arqueometría aplicada al estudio de la pintura romana. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias a todos los oyentes y en especial a vosotros.